Imagina un país vasto y pacífico, con lagos infinitos, bosques que parecen eternos y auroras boreales que iluminan el cielo. Ese país es Canadá, pero bajo esta imagen de tranquilidad se oculta una historia olvidada, repleta de guerras, secretos y culturas que desafiaron el tiempo. Antes de Colón, antes de Quebec, antes de que la corona británica pusiera su sello, Canadá ya había sido escenario de encuentros, choques y misterios que cambiaron el destino del continente. Hace más de 16.000 años, cuando un puente de tierra llamado Beringia conectaba Asia con América, los primeros humanos cruzaron hacia lo que hoy conocemos como Canadá. Cuando ese puente desapareció bajo el océano, quedaron aislados y de esa separación nacieron culturas diversas, cada una con su propia lengua, sus creencias y sus mitos. Los Inuit en el Ártico, los pueblos del Pacífico, los iroqueses en el este, todos comenzaban a escribir la historia de un país que aún no existía. Estas no eran tribus primitivas, eran sociedades complejas, con estructuras políticas, sistemas comerciales y rituales sagrados. Los iroqueses formaban confederaciones que rivalizaban con los imperios europeos en estrategia y diplomacia. En la costa del Pacífico, el potlatch demostraba riqueza y poder. Cada pueblo tenía su lugar, su territorio y su historia, y sin embargo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el año 1000, los vikingos llegaron desde Groenlandia. Leif Erikson y sus hombres exploraron tierras que llamaron Vinland, en lo que hoy es Terranova. Sus encuentros con los Skraeling, como llamaban a los pueblos originarios, fueron tensos y violentos. Los vikingos se marcharon, dejando atrás ruinas que siglos después serían descubiertas en Lanzo Meadows. Medio milenio antes de Colón, Canadá ya había conocido a Europa, aunque ese contacto duraría poco. En el siglo XVI, los exploradores europeos regresaron. Giovanni Caboto reclamó tierras para Inglaterra, mientras Jacques Cartier navegaba por el río St. Lawrence y bautizaba la región con el nombre de Canadá. Más tarde, Samuel de Champlain fundó Quebec en 1608, estableciendo la primera colonia francesa permanente. Francia parecía destinada a dominar estas tierras, pero Inglaterra acechaba desde el norte y el sur, lista para disputar cada río y cada bosque. Durante el siglo XVII, Canadá se convirtió en un escenario de rivalidad imperial. El comercio de pieles se convirtió en un verdadero oro suave, y franceses, británicos y holandeses competían por alianzas con los pueblos indígenas. Los hurones y algonquinos apoyaban a Francia, los iroqueses a Inglaterra. Cada decisión podía significar riqueza o destrucción, amistad o guerra. En Canadá, cada bosque era un tablero de ajedrez, y sus habitantes, piezas en juego. En 1759, todo cambió. La batalla de las llanuras de Abraham marcó el destino de Canadá. El general británico Wolfe y el general francés Montcalm murieron en el mismo instante, sellando con sangre el paso de Canadá a manos británicas. Esta guerra no solo definió fronteras, sino también identidades. Francia había perdido, pero la historia de sus pueblos y su cultura seguiría latiendo, incluso bajo bandera británica. Cuando 13 colonias se rebelaron en el sur, Canadá no siguió su ejemplo. Más de 40.000 leales a la corona británica encontraron refugio al norte, en Nueva Escocia y Ontario. Mientras al sur nacía Estados Unidos, Canadá se consolidaba como bastión de la corona, un país que elegiría su propio camino entre la paz y la guerra, entre la obediencia y la independencia. El siglo XIX trajo cambios rápidos y conflictos internos. Las rebeliones de 1837 en Ontario y Quebec mostraron la lucha por derechos y autonomía. En 1867, el Acta de la Confederación dio nacimiento al Canadá moderno, uniendo provincias y construyendo un país que soñaba con ser fuerte y unido. El ferrocarril transcontinental se convirtió en símbolo de esa ambición, conectando costas y abriendo caminos hacia un futuro incierto. Pero el avance tuvo un precio. La llegada de colonos y la expansión de ciudades y ferrocarriles desplazaron a los pueblos originarios. Las rebeliones de Riel y las comunidades metis lucharon para proteger sus tierras y su identidad. Durante décadas, las políticas de reserva y asimilación intentaron borrar culturas milenarias. Sin embargo, sus voces, aunque silenciadas, nunca desaparecieron del todo. En el siglo XX, Canadá demostró su fuerza en el escenario global. En la Primera Guerra Mundial, la batalla de Vimy Ridge se convirtió en símbolo de unidad y sacrificio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, sus soldados protegieron convoyes en el Atlántico y participaron en el desembarco en Normandía. Canadá ya no era solo una colonia, se ganaba el respeto del mundo con cada acto de coraje y lealtad. El camino hacia la soberanía se consolidó con el Estatuto de Westminster en 1931 y la creación de la bandera de la hoja de arce en 1965 reforzó la identidad nacional. Finalmente, en 1982, Canadá patrió su constitución bajo Pierre Trudeau, liberándose legalmente de la corona británica. Un país que había comenzado como un territorio remoto, ahora podía llamarse plenamente independiente. A pesar de su imagen de país amable y pacífico, Canadá sigue enfrentando desafíos que revelan su complejidad. Las comunidades indígenas continúan luchando por reconocimiento y justicia, reclamando tierras ancestrales y derechos que les fueron arrebatados hace siglos. Quebec debate su identidad, oscilando entre el orgullo cultural y la unión nacional. Las ciudades modernas brillan con multiculturalismo, pero las sombras del pasado todavía resuenan en cada rincón del país. Hoy, Canadá es sinónimo de multiculturalismo, paz y oportunidades. Sin embargo, aún enfrenta las sombras de su pasado. Tensiones con Quebec, desafíos de reconciliación con pueblos indígenas y debates sobre identidad nacional. La historia de Canadá es un mosaico de victorias, derrotas y resiliencia, un recordatorio de que la paz nunca llega sin esfuerzo y memoria. La historia de Canadá no es solo la de un país frío y lejano, es la historia de pueblos que resistieron, de exploradores que se atrevieron a desafiar lo imposible, de colonias que lucharon por su identidad y de una nación que, aún hoy, se debate entre el pasado y el futuro. Detrás de cada bandera ondeando está la sangre de los que pelearon, las lágrimas de los que fueron despojados y la esperanza de quienes soñaron con un hogar mejor. Canadá no es un relato simple, es un mosaico de lenguas, culturas y memorias que, al unirse, crearon uno de los países más enigmáticos del mundo moderno. Pero la gran pregunta es, ¿qué rumbo tomará ahora? El mundo cambia a una velocidad implacable. ¿Podrá Canadá mantener su equilibrio entre tradición y progreso, entre memoria y modernidad? ¿Será capaz de reconciliarse con su pasado mientras abraza su futuro? La historia nos enseña que las naciones no son eternas, que su fuerza radica en la capacidad de aprender de sus cicatrices. Y Canadá sigue escribiendo su propia epopeya, una epopeya que apenas comienza. ¿Y tú? Comenta, ¿qué opinas? ¿Es Canadá realmente un ejemplo de paz y multiculturalidad? ¿O es un país cuyo